justamente les empiezo a compartir. La Fundación Bueno, Conectando Corazones es una fundación que se encuentra a poquitos kilómetros de Bogotá, que tuve el placer de conocer a Diana, quien es la fundadora. Le pedí si podía acompañarnos hoy y no podía estar presente hoy, por eso compartí su video. Y también, bueno, agradeciendo a la fundación que recopiló todos estos testimonios para compartírselos en ese videíto. Es una fundación que tiene más de 350 niños, son 350 familias con niños con diagnóstico de autismo o trastornos del espectro autista. La conocí a ella en un viaje en Miami, a Diana, y entonces le di algunos accesorios y empezamos a hacer en realidad una investigación a través de ella, y los terapeutas de la fundación eran quienes hacían el seguimiento. Obviamente primero toma la decisión Diana de probarlo en sus niños. Como bien lo escucharon, ella tiene gemelos. En este momento deben tener 17, 18 años aproximadamente. Los chicos empezaron a tener cambios muy rápido. Y lo cierto es que ella como mamá, en realidad, desde que nacieron sus hijos, empezó a probar distintas herramientas, distintas terapias, todo lo que se les ocurra han realizado. Dietas hipoalergénicas, dietas sin TAC, tratamientos quelantes para el barrido de metales, tratamientos de prebióticos, probióticos para la protección de la flora, de la microbiota intestinal, que es muy importante también en el caso del autismo, en donde se conoce que hay una permeabilidad mucho mayor que en una persona que no fue diagnosticada con autismo, con lo cual saben que el intestino es el segundo cerebro del cuerpo y que tiene una relación directa con los aspectos neurológicos. Entonces, es mayor la neurotoxicidad que sufre un niño diagnosticado con autismo que una persona que no tiene autismo. Entonces deben tener muchos cuidados, por ejemplo, con los alimentos que consumen, con conservantes, con químicos. Debe ser lo más natural posible su dieta, su rutina, e inclusive hasta los productos higiénico-dietéticos que utilicen deben ser sin químicos, sin parabenos, sin metales. Deben evitar el consumo de los blancos, llevar una alimentación muy sana, y sumado a esto, los niños en general son muy selectivos y es lo que eligen o prefieren el consumo de alimentos blancos, suaves, y es lo que no deberían consumir. Entonces es un gran desafío porque sí es real que hay un cambio notorio en la conducta de los niños cuando llevan alimentaciones bastante estrictas, en donde se le quitan los refinados, se le quitan los blancos, las harinas por sobre todo. De hecho, hemos comentado en otras oportunidades que hay un libro que se llama Cerebro de Pan y que comparte justamente la toxicidad que genera el consumo de harinas o de almidones en los niños. Entonces, estas son recomendaciones generales. Luego han aparecido distintos tratamientos, como por ejemplo la utilización de adaptógenos, que lo que hace es estimular las conexiones cerebrales. Entonces algunos niños consumen adaptógenos. En otros casos han hecho tratamientos o protocolos con hipoclorito de sodio, que también ha tenido muy buenos resultados, pero lo cierto es que también todo requiere un seguimiento bastante controlado, y sobre todo si además los niños están medicados. Y un dato muy importante es cuidado con la sobremedicación, porque la sobremedicación es muy común en estos casos, y ahí es donde empiezan algunos inconvenientes en el seguimiento de la evolución de los niños en la parte cognitivo-conductual, justamente por el exceso de medicación, por la sobredosis. Hemos tenido un caso que también fue muy conocido entre nosotros y que no sé si está presente, David Rivera, pero Giselle, que es su sobrina, que también en estos momentos adolescente, debe tener 18 años, Giselle, cuando arranca Giselle a usar el accesorio, estaba en un momento de su vida en donde, y estoy hablando de hace años de esto, en un momento en donde consumía aproximadamente entre 15 y 16 medicamentos por día, consumía Giselle. Ella es de Guadalajara, de México,
y empieza a usar el accesorio, empiezan a bajar el consumo de medicación, obviamente controlado y haciendo el seguimiento correspondiente con los médicos y los terapeutas, y empieza a estar mucho más conectada. Los dibujos que hacía eran lineales, en blanco y negro, no tenían sentido, ella no estaba verbalizada, no hablaba con 15 años en ese momento, 14 años. De repente empieza a comunicarse, los dibujos empiezan a tener color, empiezan a ser tridimensionales, a tal punto que la seleccionan en la escuela para que sus cuentos y sus libros estén en la Biblioteca Nacional. Así que gana el concurso y demás. Giselle empieza a hablar idiomas, empieza a colaborar en las actividades de la casa, a cambiar sus hábitos, a hacer canto. Bueno, un cambio radical. Al día de hoy Giselle no consume ni una medicación, de 15 a 16 que consumía cuando empezó a usar el accesorio. Y estoy hablando de que debe ser aproximadamente 5 años atrás, desde que ella empezó a usar el accesorio. Casos como el de ella hemos tenido cantidad, hemos tenido otro caso que lo vimos en vivo en un Zoom, en donde el niño no era hiperactivo, no paraba de moverse, no conectaba, no hablaba, y al mes de usar el accesorio en el mismo Zoom, nos volvemos a encontrar y él se dirigía y hacía preguntas y nos podíamos comunicar y tener un intercambio. Diana ha experimentado todas las herramientas, las técnicas, la alimentación, la medicación, las alternativas en sus hijos, y a raíz de todo su camino recorrido decide fundar esta fundación que se llama Conectando Corazones y que les decía tiene más de 350 familias. Bueno, al día de hoy son más de 90 los niños que tienen el accesorio y que tienen resultados y un seguimiento por los terapeutas, y todos tienen un resultado totalmente positivo. Realmente es un cambio radical. Algunos fueron diagnosticados no solo con autismo, sino asociados a esquizofrenias, a fobias, a trastornos obsesivos, compulsivos, a hiperactividad, a déficit de atención, o entonces había asociaciones de síndromes, y cada uno tiene una respuesta particular y diferente en cada uno de los casos. Como bien escucharon a los papás de la fundación compartir sobre las historias de sus hijos, cada uno tuvo una historia diferente. Lo cierto es que algo que llamó la atención en Diana, que es quien viene evaluando los distintos tratamientos, es que nada le había resultado tan rápido y efectivo como el uso del accesorio. De la noche a la mañana sus hijos empezaron a dormir mejor, a descansar toda la noche, a estar más conectados. Ya cuando hago un viaje a Colombia y nos encontramos, me dice Romy, hay algo que estoy muy emocionada y sorprendida que te quiero compartir, que normalmente en el autismo los chicos suelen verse por ellos mismos, en realidad, como no pueden observar o ver qué le pasa al otro, o tener esa empatía de conectar con cómo está, qué le está pasando a la persona que tienen enfrente. Y uno de mis hijos se despierta y me dice, mamá, ¿cómo te sentís? ¿Qué te está pasando? Dice, nunca en la historia de ellos, en estos 16, 17 años, había pasado algo así, en donde pueda observar en el otro, en cómo estaba, ¿no?, la otra persona. Y así cantidad de detalles que fueron sucediendo y fueron avanzando en las respuestas que fueron teniendo. Así que agradezco a Diana y a todos los papás y a todos los terapeutas que están haciendo el seguimiento a diario en los niños. La intención es seguir apoyando para que cada vez sean más los niños que tengan el accesorio. Pueden realizar cualquier tipo de tratamiento o terapia de manera complementaria al accesorio. Habrán escuchado que uno de los desafíos que tienen es el uso permanente y continuo, sobre todo por las texturas, por llevarlo colgando, porque lo inspeccionan, lo tironean, lo muerden, lo dejan, y algunos papás tienen miedo de llevarlos a la escuela o a las terapias con el accesorio por las dudas que se les pierda. Pero debo decirles que en todos los casos, en todos los estudios, a más tiempo de exposición al accesorio, más resultados se encuentran en menos tiempo. Entonces, es importante
que lo lleven a las terapias, porque además son los momentos en donde están en rehabilitación, en donde están en conexión y aprendiendo una tarea. Entonces, en esos momentos es importante que conecten con esta frecuencia, que ¿qué es lo que hace básicamente? En el caso de los niños autistas, que sabemos que no hay una causa definida en este diagnóstico, son varios los factores que se fueron evaluando en el tiempo, desde epigenéticos, desde genéticos, desde intoxicación con metales, distintos tipos, inclusive hay autismos que son diagnosticados desde el nacimiento, ¿no? Desde las primeras etapas, y hay autismos que son regresivos, que los niños empiezan a hablar, que empiezan a tener una vida normal, que comen distintos alimentos, que conectan, que hablan, que se relacionan con las personas y repentinamente empiezan a tener una regresión o un retroceso madurativo cognitivo-conductual. Entonces empieza la evaluación y resulta que en estos casos normalmente lo que hay es una intoxicación, una sobreexposición a tóxicos que al tener el intestino permeable hacen esta neurotoxicidad y generan lo que es el diagnóstico en sí de trastornos de espectro autista, cuando también sabemos que hay otros, no solo autismo. Pero cualquiera de ellos, lo que sucede es que en realidad hay una susceptibilidad diferente a la frecuencia energética de la que nosotros podemos percibir, ¿no? Los niños con autismo o con trastornos del espectro tienen una sensibilidad mucho mayor a la de cualquier persona. Un campo energético mucho más amplificado que cualquiera de nosotros. Y eso es medible. Nosotros podemos medir la frecuencia de ellos y la frecuencia de ellos es extremadamente elevada, ¿sí? Su campo es mucho más amplificado que cualquiera de nosotros. Entonces, la susceptibilidad o la sensibilidad que tienen a una frecuencia tan elevada como la del accesorio es mayor que la que podemos tener nosotros. Por eso es que cuando nos acercamos a un chico, a un niño con autismo y nosotros portamos un accesorio, normalmente los niños atinan a acercarse a uno, cuando no harían eso con cualquier persona. Sin embargo, lo que uno está generando es un campo cuántico, un campo de información ordenada y de alta frecuencia, a lo cual ellos se atraen. Es como un magnetismo. Empiezan a sentir una zona de confort al tomar contacto con un campo ordenado y elevado. Y desde ese lugar empiezan a conectar. A veces no necesariamente lo tienen los niños al accesorio, sino los adultos. Y los niños empiezan a cambiar el comportamiento porque cuando cambia el campo de información y empieza a ser un campo ordenado, armonioso, empieza el niño a conectar con esa frecuencia ordenada y armoniosa y a estar más conectado y a querer sentarse en la mesa, cuando quizás antes no había manera de que se siente en la mesa. Entonces, esto hace que los niños empiecen a conectar y a sentir una especie de bienestar, de tranquilidad, de relajación. Y eso los aquieta, los calma, los conecta y sienten ese confort o esa estabilidad al tomar contacto con la frecuencia, con lo cual permite obviamente tener otro tipo de conexiones intercerebrales que tienen que ver con la coherencia y el orden de las frecuencias que está recibiendo a nivel neuronal. Entonces, ellos empiezan a tener un comportamiento distinto en función a estas nuevas frecuencias a las que se están exponiendo. Además de eso, sabemos que uno de los grandes efectos del accesorio es el tener un efecto depurativo y desintoxicante. Justamente uno de los tratamientos indicados en el caso del autismo es la desintoxicación por el exceso de toxinas o de metales que tienen y a la vez la permeabilidad de su intestino. Entonces, el ayudar a eliminar rápidamente desde el comienzo de la exposición del accesorio la cantidad o el exceso de toxinas hace que prácticamente el organismo, su cuerpito, se limpie, entonces no hay tanta toxicidad a nivel neurológico y eso ayuda a tener mayores conexiones, ¿sí? O mejores conexiones neuronales.
Entonces, por un lado, los expone a una depuración, a una desintoxicación, a una frecuencia más elevada, con una mayor y mejor interconexión neuronal, y a mantener un campo electromagnético y energético ordenado, alineado, expandido, con lo cual empiezan a tener una estabilidad inclusive a nivel emocional. Las emociones se estabilizan, no tienen tanta reactividad o impulsividad, de ahí inclusive ayer, y la veo a Noé conectada, y me gustaría que después nos compartas lo que estás observando en tu hijo, pero decirte que uno de los chicos en la fundación de Conectando Corazones se mordía y se lastimaba todo el tiempo. Y desde que empezó a usar el accesorio, lo primero que llama la atención es que deja de tener esa conducta y nunca más tuvo autoagresiones. Desde que lo está usando, nunca más volvió a tener autoagresiones. Y bueno, ¿no? Nos compartía en el caso de su hijo de tics, que ahora nos vamos a compartir un poquito más. Hoy tengo de invitadas, bueno, está Noé, que nos va a compartir su experiencia con su hijo en tan solo poquitos días, y a Sil, que es una amiga de Morrison, de mi pueblo, que además está acá en mi casa, conectada desde otro lugar. Y quiero que me comparta la experiencia con Lázaro, con su hijo, porque además, saben que cuando empezó la historia del accesorio cuántico, lo primero que empecé a hacer es observar a ver a quién podía ayudar, quién podía llegar a tener resultados. Y como empecé a ver algunos casos de autismo, entonces, conociendo la historia de Sil, yo la encuentro en una verdulería y le digo, ay, perdóname, discúlpame, pero a mí me gustaría que prueben esto para Lázaro, a ver qué pasa. Y ahí empieza la historia. Así que le vamos a abrir el micrófono a Maggie. Está como Evangelina de Andy. Ah, ok, le había abierto a Noé. Adelante, Evangelina, puedes habilitar tu audio. No, es Silvana. Es que ahí están todas asistiendo para hacer el Zoom. Evangelina, ¿sí? Silvana se llama. Pero Evangelina es la computadora, es la asistente. Ah, ok, adelante. Hola, Hola, Sil, ¿me escuchás? Ya estás con el micrófono Sí, sí, abierto. te Así que podemos escucho. hablar. Bueno, hola, adelante, buenas pues. noches para todos. Bueno, soy Silvana, la mamá de Lázaro. Hace 5 años Lázaro empezó a usar el accesorio. Es como dice Romy, nos encontramos un día y me preguntó, y lo usamos Lázaro y yo. Bueno, Lázaro tiene 14 años. Lázaro tenía muchas frustraciones. Era muy estructurado, como que en la escuela no podía estar solo, no quería estar dentro del aula, fue en el primario. Bueno, empezamos a usar el accesorio, primero el accesorio más grande, que siempre me quedaba porque él me preguntó qué era eso, y yo le decía que éramos superhéroes con los accesorios. Y bueno, de ahí empezamos, y bueno, el cambio no fue tan rápido, pero Lázaro ya ahora es otra persona. Lázaro ya va a 4º año del secundario, a una escuela técnica que él eligió. Él tuvo 2 opciones y quiso ir a la escuela técnica, donde pasa de 9 a 10 horas en la escuela, todos los días. Bueno, y aparte hace baile, ya sus frustraciones no están más, ya no es más selectivo con la comida porque va a almuerzo en la escuela y él come de lo que hay. No es que ya no quiere comer de la comida que comía antes, que nosotros le hacíamos porque él no quería esto, no quería el otro, come de todo. Él hizo un cambio muy grande, va a sus cumpleaños de 15 con sus compañeros. Es como que yo ya no pasé a segundo plano, tercero, ya no me registra, todo el solo, todo solo. Pero bueno. Entonces, ¿te acordás, Sil? Me gustaría, porque es que, claro, ya pasaron tantos años, 5 años, que cuando empiezan a ver los cambios es lo asombroso, ¿no? Porque en ese momento, en ese entonces, Sil me decía, no, pero él no va a ningún lado solo, o sea, a todos lados ella lo tenían que acompañar y llevar a todas las terapias, a todos lados, y de repente agarró la bicicleta y empezó a salir solo para todos lados en el pueblo.
a ir a la terapia solo. Me recuerdo un cumpleaños que fue la primera vez que te llamaron y te dijeron, puso la cara en la harina buscando un globo, ¿te acordás de eso? O sea, él odiaba tomar contacto con la harina, Sí, o sea, sí, sí, textura. olvídate, ¿no? ¿Mm? No, ensuciarse, no. Él no se quería ensuciar, nada, nada de eso. Él ahora va a sus terapias solo y va a 15 kilómetros también de acá, de nuestro pueblo, a las terapias. Y va solo en remis. Y bueno, un día me dijo, no quiero ir más con vos, voy solo. Y va solo, va solo. No hizo un cambio, pero impresionante, impresionante. Sí, es más, hasta se fue de viaje de estudio solo, que no quería que vayan ustedes. No, no, Y, no. y lo Pero yo otro le que realmente dije, asombra, querido, yo voy, vos vas solo, yo voy sola. lo No, otro no, que no. asombra, que les quiero compartir, porque yo cada vez que lo veo me asombra, es en baile. Hay una academia de baile acá en el pueblo, que son También. muchos chicos que los invitan a hacer competencias en todo el estado, en toda la provincia de Córdoba. Son bailes como de muchísimos pasos, ¿sí? Muchos pasos. Entonces, seguir una coreografía de esas, la Se sabe verdad es que acordar de coreo, sí. Hasta sí. dos coreos se acuerda, Romy. Bueno, Sí, no, no, y la cantidad de impresionante. pasos que hay ahí, y no solo eso, sino la actitud arriba del escenario, ¿no? Bailando y con todos los compañeros por igual. Así que eso me encanta también verlo. Corrige, el que se equivoca lo corrige. Eso sí. Él corrige hasta el que se equivoca. No, no, que se acuerde las dos coreos. No, no, es otra persona. Otra persona. Pero ¿sabes qué, Sil? También me interesa esta parte que dijiste, no fue tan rápido, porque eso tiene que ver también con los tiempos y los procesos, porque muchas personas lo empiezan a usar por primera vez y a lo mejor se llenan de expectativas de una y esperan el resultado rápido. Cuando vos se lo pusiste al Lázaro, ¿esperabas algo? ¿Qué imaginabas que iba a pasar? ¿Qué fue lo primero que notaste en él como para que los que empiezan a usarlo lo puedan ir identificando o también tomando desde qué intención tomar o recibir el accesorio? Bueno, él no me sabía decir, porque al Lazo en realidad le cuesta más el habla. Al principio él no me supo decir qué le pasaba. Yo notaba en mí mis cambios y yo lo notaba en él, que él era más tranquilo, como que se dormía mejor y estaba más tranquilo él en el día. Porque si no era, viste, que como que sus frustraciones, como que se enojaba, como que eso se había calmado. Pero yo después me di más cuenta en el secundario. Cuando él empezó primer año, es como que ahí él hizo más el cambio, que habían pasado un año pasó, y después, bueno, es como que yo ahora, después de 5 años que él lo usa todo el tiempo, porque si no dejamos de ser superhéroes, ahí es como que él hizo, yo ahora noto el cambio que él, si él tiene un problema, yo le digo, solucionalo vos, porque es tu problema, y él va, golpea puerta, habla con el que tiene que hablar, de la manera que le salga, como pueda, lo soluciona él. Es como que él hizo un cambio. Él el otro día en la escuela también daban una charla y él se animó a pararse delante de todos y hablar, como si nada. De la escuela me mandaron un video donde él explica el trabajo que habían hecho y yo digo, impresionante, se me explota el corazón porque viste que él al principio, cuando lo empezó a usar, eso no. Pero bueno, por eso digo que hizo un cambio, pero tardó. Él lo está hace 5 años que lo está usando todo el tiempo. Lo Bien. único, bueno, no lo quiere mojar. Tiene un problema con eso. Él lo cuida, él lo cuida. Él lo Bueno, cuida, sí. otra cosa sí que también me gustaría que compartas, porque esto también es algo que consultan mucho y porque además es algo que les pasa a todos como familias, que a los papás que acompañan a niños con estos diagnósticos que viven en su día a día rutinas que no son tan fáciles. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo vivieron? Y ¿qué les pasó a ustedes como papás, que además vos también lo empezaste a usar, y cuáles fueron tus resultados?
Bueno, en mi caso lo empecé a usar yo, al principio con él, los dos juntos. Bueno, a mí en la parte emocional me tranquilizó mucho porque era como que me costó aceptarlo, lo que me estaba pasando con él, porque tengo otro hijo más grande y no podía creer que justo él, bueno, cosas de uno. Pero bueno, lo empecé a usar y a mí me empezó a tranquilizar un montón y me hizo ver un montón de cosas. Es como que empecé a aceptarlo a él y bueno, cuando yo ya veía cambios en él y bueno, yo lo siento hoy como un órgano más de mi cuerpo, la tarjeta. Yo no la presto, es mía, es mi órgano. Y bueno, hace, no sé, un año que el papá lo empezó a usar también, por otro problema que él tuvo. Y bueno, como que en mi casa hoy es una paz todo el tiempo. Todos tenemos accesorios, después mi hijo también lo tiene, todos tenemos accesorios y como que todo fluye, no sé cómo explicarte, todo es más, sí, todo es más fácil, porque nace esa paz, no sé, a mí me trajo mucha paz a mi vida el accesorio, muchísima paz, entonces como que todo fluye. Y hoy, por ejemplo, yo con Lázaro lo aprendí a soltar. Él, no sé si yo digo que es el accesorio, mi órgano nuevo que me ayudó a eso, a soltarlo. Entonces, bueno, él se maneja solo, ya no tiene ni madre. Mi órgano nuevo. Y es un Mi órgano órgano para mí, que ya se sí, fue, ya se liberó de la madre, así que... olvídate. Bueno, gracias, Sil, por compartirnos el No, testimonio. gracias a vos, Romy, porque vos apareciste en nuestra vida ese día en la verdulería. Gracias a vos. En la verdulería. ¿Y viste cómo es? A veces uno, yo siempre digo, en cualquier lado donde vamos, miren lo que puede suceder, ¿no? Realmente cambiar la realidad de una familia. Y no es uno, sino que es lo que tenía que ser porque estaba disponible esa energía para que nos encontremos, para que vos lo aceptes. Porque nos ha pasado en otros casos, y a ella misma, Sil, también, y a muchas otras personas, que compartimos el accesorio o que se lo queremos compartir a otro que tiene una situación similar a uno y no la acepta y no la toma y no la quiere y se resiste. Y me ha pasado que en otro caso del pueblo, yo todo el tiempo pensando, se lo tengo que dar, se lo tengo que dar a ellos y daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta y les llamo una vez que vayan a mi consultorio, que les quería compartir algo, que les quería mostrar algo y no iban, me cancelaban y simplemente para que lo prueben nada más. Y cómo es la vida que un día me llama por teléfono la mamá y me dice, Romy, ¿sabes qué? A alguien se le perdió un accesorio y está en la calle, en la puerta de mi casa. O sea, el accesorio que fue a buscar, ¿no? La Y la persona. resistencia que ponemos para que algo cambie en nuestras vidas. Así que bueno, yo te agradezco a vos que te aperturaste a esto también y que bueno, que todo esto está fluyendo y siendo maravilloso. Así que gracias, Sil. No, gracias a vos. Bueno, y ahora vamos a compartir, Noé, que te veo por acá, que tan solo hace 10 11 días que está usando el accesorio su hijo, así que vamos a escuchar porque está viendo algunos cambios y también a lo mejor tenés algunas dudas o algo que quieras consultar que nos va a ayudar a todos y nos va a sumar. Hola, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Cómo estás, Noé? Bien, todo bárbaro. Yo en realidad lo que más me llamó la atención, bueno, ahora está al lado mío y está hablando, cosa que nunca hace, porque su gran problema es hablar y no para de hablar, le estoy diciendo que se calle un poquito, pero esas cosas de la Pero vida. mira, podés dejarlo hablar, es más, podemos conversar con él si quiere. ¿Cómo se llama? Ramiro, ¿querés decir hola? Hola, Ramiro. Hola Ramiro, ¿cómo hola estás? Rami, hola Romina. 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 Me muero. Ramiro, Hola, ¿cómo estás? eh, bien, Todo Bien. bien. todo bien.
¿Sabes cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés vos? 11, No, tiene 22. 22. 22. ¿Y qué te gusta hacer, Ramiro? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta pintar? Dibujar, ¿Dibujar? pintar, Cantar. cantar. ¿Cantar te ¿Cómo gusta? así que? Cantar. Cantar. ¿Y haces algún deporte? ¿Algún ejercicio? Sí. Tocó. Tocó a melódica. La melódica, qué lindo. Bueno, gracias. En realidad, viste, él acota cuando quiere, lo que quiere. Tiene muy poquito lenguaje, pero entiende todo. Y esto de hablar le cuesta muchísimo y hoy está todo el día, no, llegó a las 8 y está de él de que habla y acota cosas de lo que a él le gusta, está escuchando, está mirando sus videos en YouTube de música, entonces me cuenta. Entonces decía, Rami, tengo que hablar. A cada rato lo tenía que parar, porque quería escucharlos a ustedes. Bueno, hace muy poquito, ahora, mañana van a ser 10 días. Ah, Y mañana Ramiro es muy tranquilo. 10. Sí, mañana 10 días. Y él es muy, muy tranquilo, no toma medicación psiquiátrica, nunca tomó porque siempre lo tratamos de los 3 años con medicina homeopática para curarle, digamos, para sacarle todos los metales pesados, y sí lleva una dieta bastante estricta en casa. Cuando sale lo dejo libre, o sea, si tiene que ir a un cumpleaños come lo que haya y no tiene grandes problemas. No es celíaco, pero bueno, seguimos con la dieta tipo celíaco y sacándole todos los químicos, todos los procesados, el azúcar, o sea que está muy controlado. Yo creo que tiene un organismo muy, muy limpio porque no se enferma nunca. Y me llamó mucho la atención esto de que yo lo empecé a usar yo, compré 2 y lo empecé a usar yo una semana antes y le dije a él, porque él lo mediaba, le dije, este es para vos, pero yo primero lo voy a tener una semana. Claro, se cumplió la semana y él, viste que tienen como fijaciones con los números, los datos y las cosas que le decís. Ese día, que se cumplía una semana, que yo me había olvidado, se fue al colegio, yo busco el accesorio para dárselo a la noche y no lo encuentro. Di vuelta a todo el departamento. Cuando llego le digo, Ramiro, ¿vos viste? Pues yo pensé que él lo había guardado. No, se lo había llevado al colegio. Claro, porque hacía una semana yo le dije que hacía una semana se lo iba a dar. Y él, ni lento ni perezoso, dijo, esto es mío, lo puso en una mochila y se lo llevó. Bueno, apareció, qué sé yo, bueno. Y ahora se ríe, porque las travesuras que hace. Pero lo más maravilloso que a mí me pasa, yo lo veo tranquilo, todo bien. Él tenía un tic en la mano que hacía así, sin nada aparente, sin estar nervioso. Cuando estaba más nervioso lo hacía más. Y estos días no lo está haciendo. Y yo dije, no puede ser. Entonces yo dije, por ahí es idea mía, que lo observo tanto y qué sé yo. Le pregunté a los terapeutas, le pregunté al colegio, me dijo, no lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Qué le estás dando? No le estoy dando nada, porque no quiero pelearme con todo el mundo, quiero esperar un tiempo para contarlo a la vida. Entonces no quiero decirle, no, le puse una tarjeta cuántica y me van a empezar a preguntar. Y, bueno, viste cómo son. A las pruebas me remito. Yo quiero seguir observándolo y viendo las cosas que van surgiendo, anotarlas, lo tengo todo anotado, llevo registros, además estoy acostumbrada a llevar registros de él, pero lo magnífico es que los tics, estos así que hacía con la mano, que no pasa nada porque no molestaban a nadie, pero cuando es un chico grande y que se yo en la calle, todo el mundo lo mira. Yo ya estoy acostumbrada, pero bueno, me maravilló esto de que no lo haga más sin ninguna medicación, sin ninguna indicación terapéutica, porque hace sus terapias. Y bueno, nada, eso, lo voy observando y los voy manteniendo al tanto. Pero yo, Claro, en claro. realidad, sí, dije, se lo voy a poner para esto de regular su temperamento, que es muy tranquilo, pero para ver qué onda. Nunca tuve, dije, nunca puse muchas expectativas. Entonces, cuando empezó a pasar esto de los tics, dije, ¿qué está pasando acá? Porque me asombró muchísimo. Así que bueno, sigo observando y les cuento.
Sí, sobre todo, Noé, fíjate entonces que yo creo que va a tener más cambios en la verbalización, en el habla, por lo que él viene presentando ahora de querer conectar, querer hablar más. Entonces se le va a facilitar o aperturar más la energía para ese lado, yo creo. Y bueno, después él tiene alguna conducta particular con la alimentación, por ejemplo, con el consumo de alimentos selectivos o no. No, Eso. no, no. No tiene ningún problema. Come por suerte, El gracias a Dios. sueño, el sueño lo Perfecto. está durmiendo No, bien. no tiene problemas. Su gran problema es Perfecto. que le cuesta hablar, pero vos, tiene una contradicción, le cuesta hablar mucho, pero canta todo. Canta todo, toca de oído las canciones. Recién a los 19 años, hace 2 o 3 años, empezó a tocar de oído. Siempre fue a musicoterapia y copiaba en pentagrama, qué sé yo, pero con mucha dificultad copiaba, ¿sí? Porque le querían enseñar como, digamos, la forma normal. Lo cambié hace 2 o 3 años con un nuevo terapeuta que tiene otra forma de tocar y él vio a otros chicos que tocaban distintos instrumentos como él, se largó a tocar y entonces el musicoterapeuta me dice, tiene oído absoluto, porque le das unas notas y ya lo saca. Yo dije, no puede ser, le digo, siempre fue a musicoterapia y nunca se dio por tocar solo. Bueno, hace 3 Claro, años que toca todo solo. Lo que escucha y lo que vean los demás lo saca él y lo toca. Obviamente no lo toca perfecto. No es Charly García, pero lo toca. O sea, ejecuta distintos instrumentos. bien, bueno, buenísimo. Bueno, Ajá. Noé, nos vas contando, nos vas manteniendo al tanto y algo que están consultando en el chat para las mamás que están usando los accesorios es si ellos lo han usado, cómo lo han usado, si usaron uno, si lo llevan colgando en otro lugar en particular, en un bolsillo o cómo. Bueno, Lázaro lo empezó a usar cuando era más chico y le hacían creer que era como un accesorio para ser superhéroe. En otros casos hemos visto que le ponían algunos stickers de los chicos que eran fanáticos de algún superhéroe o en algunos casos lo llevaban en las botellitas de agua, en los bolsillitos de la ropa como para no darse cuenta. Y inclusive en algunos casos lo tironeaban o lo mordían y estaban todo el día mordiéndolo, tironeándolo, hasta que se adaptan y se acostumbran. Pero en general pasa lo que le pasó a Noé con Ramiro, dijimos. Ramiro. Con Ramiro. Ramiro solo fue, buscó el accesorio y se lo llevó a la escuela, porque sienten la atracción, sienten que les hace bien. Ellos mismos conectan con la frecuencia del accesorio porque son frecuencias elevadas como las que ellos manejan y tienen una sensibilidad y un magnetismo. Entonces, esa fuerza de atracción es la que hace que ellos en general quieran agarrar el accesorio porque se sienten bien. Sí, y además toma el agua ionizada porque tengo puesto ¿cómo se llama? El cordón en la botella y tomamos mucha agua porque me gusta que tome agua cuando está en casa, entonces sigue tomando el agua ionizada. Y yo creo que le hace muy bien porque, viste, es instintivo, se va a bañar, se lo saca y lo primero que hace, se está secando y se pone, si se lo olvidó, va corriendo a buscarlo. Lo usa con, digamos, con mucha alegría y con mucha intención. Eso es lo que me llama la atención también. Porque yo le he puesto otros collares, cosas así alguna vez que le he comprado y nunca, no es que le molestaba, no tiene mucha, problemas sensoriales, no tiene. Pero como que no le daba bolilla, ¿viste? Yo dije, tiene un hermano mayor de 30 que por ahí le traía un collar o una pulsera, ¿viste? Que usan. Y él lo usaba un día porque se lo daba al hermano y después lo dejaba. Nunca tuvo continuidad en ponerse accesorios. Pero con esto está así como fascinado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegro mucho y vamos a seguir escuchando la evolución entonces de Ramiro. Muchas Ramiro, te mando gracias. un saludo, a ver si me Se escucha. fue al baño, ahora le doy. Bueno, mandale un saludo. Muchas gracias, Romina, y a todos. Gracias a vos, Noé. Bueno, Maggie, vamos a ver si hay alguna preguntita por ahí o alguien que nos quiera compartir también antes de cerrar porque se nos ha ido el tiempo el Zoom, pero sé que hay algunas preguntitas. Claro que sí. Bueno, no hay manitas levantadas. A ver. Bueno, en realidad son agradecimientos por Lázaro.
Comentan, en una niña de 6 años con TDA, ¿lo deberían de usar la niña y la madre? Bueno, miren qué dato ahí interesante. Verán que en estos casos tanto la mamá como los niños usaron los accesorios y siempre es recomendable que todos lo usen en la casa. Y así como pasa en este caso, en donde se hace una sinergia cuántica, una sinergia de frecuencias elevadas que traen una coherencia en el campo, también sucede para otros aspectos, ¿no? No necesariamente en el autismo, sino que en cualquier otra situación que haya un desorden, cuando somos más en la familia que utilizamos el accesorio, estamos generando un campo cuántico de mayor coherencia y amplitud. Entonces, eso genera que la probabilidad en los resultados sea mayor, sea más efectivo el efecto en cualquiera de los integrantes dentro de ese campo. ¿Sí? En cualquier individuo dentro de ese campo, la reacción va a ser mayor si somos varios los que le estamos usando a que si es una sola persona, porque imaginen que una sola persona conectada a una frecuencia extremadamente elevada y todos los otros en un desorden y una frecuencia baja, no es lo mismo que estar todos alineados a una misma frecuencia en donde sabemos que las cosas que sucedan van a ser mucho más rápidas y efectivas porque estamos creando una nueva realidad dentro de ese campo. Entonces, sí, siempre sugiero que lo utilicen los niños y los padres, ¿sí? Bien. Bueno, vamos con Liliana, cerramos con Liliana. Adelante, puedes habilitar tu audio. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola Lili, ¿cómo estás? Sí. Buenas noches, doctorita. Disculpe que no prenda estoy corte de luz. Estoy a las justas. Doctorita, tengo un problemita. El día de ayer estuve en un taller donde visualicé a mi niña interior diciéndole qué es lo que necesitaba de mí. Me dijo solamente amor. La abracé y en ese momento, pasando ese momento, será como 20 minutos así, empecé a sentir dolor en el pecho derecho. Y bueno, mi hijo también ya tiene 20 años, había venido y le dije, hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no estudias y todo eso? No sé si tenga relación también, porque en la noche también tuve otro taller donde me dijo que el pecho derecho tiene que ver mucho con las relaciones de los hombres de la casa, puede ser más mi papá, marido o eso, ¿no? De repente fue mi hijo, ¿no? Entonces ahí también recordé un trauma que tuve cuando yo era niña y también fue con uno de mis hermanos, ¿no? Y tengo el pecho adolorido, estoy lactando a mi beba, me he puesto 3 accesorios, uno para la parte de abajo, otro para el costado y otro para más arribita. Ah, bien, o sea, Según sé, es hormonal, tengo 41 años, me he puesto también un accesorio en cada lado, o sea, como decir, en un ovario o en el otro ovario, sí, en los dos lados. Estoy prácticamente con 5 accesorios encima. bien, en realidad al estar amamantando se pudo haber inflamado y sobre todo tapado algún conducto. Entonces, lo que deberías chequear es que no tengas ninguna dureza y empezar a masajear, ¿no? Desde afuera hacia el centro, ¿no? Del pezón donde sale la leche para destrabar y para habilitar, digamos, la circulación de la leche por los conductos, que es lo que se suele trabar, bloquear e inflamar. Entonces, los accesorios no los tenés que poner en estos momentos en los ovarios, sí ponerlo en la mama. No te enrosques demasiado con esto de que si vino tu hijo y que tenía que hacer algo. A veces no tenemos una información certera de dónde vienen y nosotros mismos estamos generando un nuevo conflicto sin tener realmente la certeza de dónde viene esa situación. Entonces, a lo mejor estamos cargando a una situación que no es correcta. Así que sin tener una certeza de eso, a veces yo digo, cuanto más información, más enredo o rulo mental nos hacemos. Entonces, cuidado con recurrir o tener mucha información en el aire que a la vez no es precisa. ¿Por qué? Porque
podemos decir, bueno, el pecho derecho es la figura masculina. Y depende si sos diestra, si sos zurda, si en realidad es el hombre, la pareja o el padre, porque la maternidad en realidad es la mama izquierda, no la derecha, si es que sos diestra. O sea, hay que ver en profundidad en realidad qué es lo que está pasando ahí. Y quizás a lo mejor lo que pudo haber pasado, más allá de esa situación de haber trabajado en la niña interior y de que aparezca el hijo y una situación ahí, es que a lo mejor diste el pecho, amamantaste en la misma posición durante el día y eso no ayudó a que fluya la leche en el conducto y se traba el conducto. Entonces, cambia de posición al bebé, cámbiate vos de lugar, cosa de que empiece a succionar en los distintos conductos y se afloje, porque si hay inflamaciones, porque seguramente hay algún bloqueo ahí adentro en los conductos. Y deja los accesorios directamente en la mama que está inflamada, en este caso la derecha, y ponete pañitos fríos para que te alivie. Sí, gracias, doctora. Justo Por- estaba pensando que también toda la parte izquierda de la cabeza hasta la nuca lo siento caliente, pareciera que solo fuera una gripe y como estoy con los accesorios, todo, bueno, me hacen caminar, me hacen estar mucho mejor, pero siento la fiebre. Ah, bueno, puede ser. Observate, porque si tenés fiebre, obviamente va a haber que bajar, que acompañar, sobre todo con paños fríos o baños de agua tibia. Seguir poniéndote los accesorios, no hace falta que los tengas en los ovarios, podés variarlos en otros lugares donde lo vas sintiendo. Pueden ser en las dos mamas, puede ser en la cabeza, si ya te empieza a molestar la cabeza, también suele dar dolor de cabeza ese estado. Así que chequea y si obviamente aparece una mastitis, que hay inflamación, hay fiebre, bueno, consulta por las dudas a tu médico para que te acompañe. Acá veo que dice muchas gracias por su respuesta, está escrito, así que bueno, gracias a vos. Adelante, Susana. Breve, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Susana? Soy de Venezuela, me llamo Susana Centeno. ¿Cómo estás? Bien, escuchando aquí, también tengo algunos testimonios, por lo menos en mi caso, hace un par de meses, como hace 6 meses más o menos, me tenía un dolor así fuerte en el seno izquierdo. Fui al doctor, me hicieron una ecografía y tenía unos nódulos, unos quistes. Me producían mucho dolor, que no podía ni dormir de lado ni nada. O sea, me producía dolor hasta lo que me colocara. Y sentía unas inflamaciones fuertes. Dejé de hacer ejercicio, dejé de hacer muchas cosas que, que me molestaban, pues. Después resulta ser que una tía que está en Caracas, ella empezó a usar estas plaquitas, estos dispositivos, entonces ella me mandó una, me dijo, te mando esa, úsala, y me la he puesto en el seno, y desde ese entonces yo me la pongo en el seno, ya tengo como 3 meses más o menos usándola, 3 a 4 meses, y yo no siento ni molestia, ni dolor, ni nada. Yo la mantengo ahí siempre al lado del seno. Ahí la mantengo, he vuelto a hacer mis ejercicios, hago pesas y no me molesta para nada. Y yo digo, wow, o sea, de verdad que eso me ayudó bastante, pues. Otro de los testimonios es también en las partes, mis ovarios, todas esas partes, todo eso lo siento muy desinflamado porque ese es uno de mis problemas. Como soy cesariada, tengo 3 cesáreas, entonces ya con los años uno se inflama y eso me ha ayudado mucho a las desinflamaciones. Ya no se me han vuelto a inflamar los ovarios, me ha ayudado bastante. De verdad que tengo testimonios de eso. Y hace poco le dimos una a un tío que tenía 2 años sin poder dormir y anoche se la dejé yo, se la mandó la misma tía de Caracas y Naguará durmió toda la noche. Quedó impresionado. Dice que durmió como, o sea, tenía 2 años sin dormir. ¿Ve? Entonces ese es Bueno, otro testimonio, de verdad. Y lo que sí me gustaría es
yo sufro de migrañas, yo sé que eso no es hereditario, aprendí que las cosas no se heredan, sino los mismos hábitos. Me gustaría que me diera alguna sugerencia para lo que es la migraña. Precisamente ayer pasé un suceso de eso y bueno, me coloqué la placa como a las 10, 9 de la noche, fue que más o menos me alivió, pero no quiero que me vuelvan a dar ese tipo de crisis, pues. Bueno, es que, Susana, ¿cuánto tiempo hace que estás usando el accesorio? Se te silenció. Tengo 3 meses, tengo 3 meses usando. 3 meses. ¿Y no cambió la frecuencia ni la intensidad en las migrañas? Mira, bueno, ya yo tenía un año porque yo me cuido mucho, a veces la alimentación, a veces el estrés y así pues. Pero ya tenía No, un año que no me daba, pero me volvió. el accesorio. ¿Cómo? Desde que empezaste a usar el accesorio hace 3 meses, ¿no notaste que cambió algo respecto a la migraña? Lo único es que la puedo tolerar, porque antes tenía que irme a urgente a un médico, pues, para que me inyectaran. Bien. Bueno, y no tenés los antifaces, no dormís con antifaces ni No, nada de eso. no, solamente la plaquita y mi agua cuántica, que me la tomo, mi agüita, sí me las tomo y uno sabe, uno mismo sabe, conoce su cuerpo y sabe los cambios que hay, Claro, pero no claro. tengo que ver antifaz, poco a poco. Bueno, sí, 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 tal cual. Mientras tanto, cuando notes que empieza a dar la migraña, colócalo en la frente o colócalo en la sien y mantenerlo ahí un ratito. Trata de conectar un ratito en ese momento como para que vaya directo al cerebro. Y usarlo siempre, 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 porque es clave que no te lo saques. No, no, no me lo saco por nada, Perfecto. solamente Bueno, para era bañarme. porque sabes que las migrañas para mí están en el top 10 de resultados, pero son de las más lentas en ver resultados. Las migrañas son las que pueden pasar meses y que recién después de meses notan realmente los cambios. Normalmente después de un mes empiezan a mejorar en intensidad y en frecuencia y va disminuyendo con el tiempo. Pero para mí son de las enfermedades más lentas en tener resultados, pero también de las más efectivas con el tiempo. Ok, correcto, copiado entonces. Muchas Bueno, gracias. Susana. Maggie, tú- vamos. Diego, Sí, Hola, ¿qué tal, Romy? ¿Todo bien? ¿quién vos? Acá escuchando muy atentamente, me encantó la sesión, me vino muy, muy bien. Y quería aprovechar para hacerte una pregunta. Yo llevo ahí varios meses utilizando el accesorio, creo que voy 3, 4 meses. Em, y quería saber, yo siempre desde el principio tuve la duda de dárselo o no a mi mamá, ¿viste? Que ella tiene hipotiroidismo y toma levotiroxina, ¿viste? Sí, Y yo había escuchado testimonios, creo que vos hablando de una chica que habías tratado, que había sí. tenido hipotiroidismo y había terminado de bajar la medicación progresivamente y usar el accesorio. Y como que no sé cómo meter el accesorio, cómo sugerírselo que lo use sin que deje la medicación, ¿viste? ¿Cómo es eso? Bueno, es que no tienen que dejar la medicación. Ninguno debe dejar la medicación. Lo que pasa es que mi amiga, que ahora es mi amiga, en realidad empezó siendo mi paciente, ella con diagnóstico hipotiroideo, y no solo ella, sino también la madre, la abuela, todas venían con diagnóstico de alteraciones tiroideas. La madre hipotiroidismo y la abuela hipertiroidea. Y todos los casos están regulados, los 3 casos. Igualmente, más allá de ese caso, hay muchísimos otros casos de hipotiroidismo. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Simplemente empezar a usar el accesorio mientras consume la medicación con la dosis que le han recomendado, todo normal, y empezamos a chequear y hacer laboratorios de control cada 3 meses. Y lo que sí, se la pasó durante los 3 primeros meses con el accesorio en la tiroides, directamente. Entonces,
lo tenía en la tiroides y lo llevaba pegado, y a ella todo el mundo le decía que parecía que tenía una traqueostomía, porque lo llevaba así pegado con cinta. Pero en otros casos le pueden poner un pañuelito, por ejemplo, sobre todo ahora para nosotros que viene más el fresquito, pueden tenerlo ahí con un pañuelo. En el caso de los que tienen el antifaz, siempre les muestro, pónganlo al revés, ¿no? En la parte que nos da la nariz, la ponen al revés y se dejan el antifaz como un cuellito, entonces duermen con el antifaz así, para que vaya directo a la tiroides. Entonces ahí tienen mayor resultado que si está alejado de la zona. Y hacer controles cada 3 meses. Y ahí van viendo cómo da el laboratorio. En función al laboratorio, el médico va decidiendo bajar la dosis de levotiroxina y se va regulando. Y eso se va regulando en el consultorio. No hace falta ni que le diga al médico que usa o no usa el accesorio, porque muchos ni conocen. Pero sí uno se va a dar cuenta si el laboratorio está bien. Y si empieza a tener síntomas que tienen que ver con que está sobremedicada, le van a bajar la medicación. Ok, ¿y un síntoma, por ejemplo, de eso? Como siempre pasa lo mismo. Está sobremedicada y porque se va a pasar como hipertiroidea, como si tiene demasiada levotiroxina, entonces eso puede generarle palpitaciones, alteraciones en el sueño, en el estado de ánimo. Entonces ahí te das cuenta que hay una variabilidad en la función tiroidea. Ok, listo. Bueno, gracias. Gracias. Aurora, estamos rebasados de tiempo. Te voy a dar la oportunidad, pero sé breve, puntual, por favor. Adelante. Sí, buenas noches. Como Ya. ya que hablaron del hipotiroidismo, yo padezco de él, pero yo tengo ya casi 2 años usando el accesorio y en septiembre me hicieron el control. Tenía un nódulo en la garganta y la doctora me dijo que no sabía qué yo hice, porque ya no lo tengo. Tenía 3 años que me lo estaban monitoreando y hoy en día también tengo la medicación más bajita. Y como el chico habló de eso, quería aportar eso, que todo ha sido en beneficio. De noche me ponía un pañuelo con el accesorio aquí en la garganta, como dijo Romina, para dormir, pero en el día lo llevaba. También aprendí a comer otros alimentos que no me inflamaran, la tiroides, y estoy bien, que es la que engorda, la que tengo en realidad, porque es la lenta, y estoy muy bien. Quería aportar eso para decir, como él está ahí escuchando con relación a su madre, Sí, a mí gracias. sí, a mí me lo pusieron toma, o sea, yo no creía en el accesorio tampoco, y mi amiga me lo enganchó y me dijo, toma, pruébalo, yo vengo y lo recojo en un mes cuando vuelva donde ti. Y le agradezco porque hasta hoy yo ando con mis accesorios puestos. Mira vos. Bueno, gracias Aurora y gracias por conectarte. Mira, y hasta te conectás en el Zoom y nos compartiste. Y miren qué interesante que se den estos intercambios entre nosotros, que uno consulta sobre justamente la tiroides y que uno de ustedes esté teniendo esa experiencia para compartirla, decir, yo también lo estoy haciendo, lo usé así y también me está funcionando, porque en definitiva somos cantidad de personas, ¿saben? Somos más de 2 millones de personas en el mundo con experiencias, con los accesorios, como para no contarlas y seguir contagiando en el buen sentido, más bien incentivando o motivando a la gente a probarlo, aunque sea, porque uno realmente no sabe y le puede cambiar la vida definitivamente. Así que gracias, Aurora, por compartirlo. A la orden, a la orden. Gracias. Gracias, Aurora. Bueno, Romy, terminamos con las últimas del chat para cerrar. Doctora, tengo serios problemas visuales, ¿me lo recomienda? Retinosis pigmentaria, ¿qué es su diagnóstico? Sí, claro. De hecho, tenemos un caso también de Colombia, de María Mercedes, que tenía un diagnóstico, creo que era de retinosis también, o una maculopatía, no recuerdo, pero estaba quedando ciega de los 2 ojos. Y tuvo un resultado impresionante con 83 años. Así que hay cantidad de casos y siempre lo voy a recomendar, siempre, sin importar el diagnóstico o aunque crean que estén sanos. Gracias, Romy.
Bueno, quiere compartir un testimonio que su hijo de 7 años con síndrome de Down usa el accesorio y su observación es que lo nota con mayor foco, ordenado, organizado en el juego. Diego, bueno, el autismo suma a usar la faja por tema de los intestinos. La realidad es que ponerle a un niño la faja podría resultar muy incómodo. Entonces, me quedo con el accesorio más que ponerle la faja porque va a ser muy poco tolerable. Si la tolera en algún momento del día, pueden ayudarlo y ponérsela durante un tiempito en el día, pero no los obliguen a estar con la faja porque entiendo que les va a ser muy molesto. Bien, comenta Ángeles, agradezco la presentación de la doctora Romina, nos vimos en Tlaxcala, soy Ángeles, recuerda a la abuela interesada. ¿Sí? ¿La abuela qué? Interesada, estaba interesada en el tema. Bueno, que le comentaste sobre los adaptógenos. Sí, te recuerdo. Estaba intentando recordar la imagen de ella, pero ya está, ya me la recuerdo que la tenía sentada acá atrás en mi lado derecho. Bien, ¿se puede usar el accesorio en los ojos? Bueno, en realidad está el parche, ¿no? Sí, se puede usar el accesorio en los ojos y se puede colocar gotitas de agua ionizada, o sea, le ponen el accesorio a un gotero y, por ejemplo, a ver acá, tengo un gotero, justamente de Queen, le ponen un ratito el accesorio, 5 o 10 minutitos, y se colocan la gotita de ojo, la gotita de agua ionizada en cada ojo, 3, 4 veces al día. Bien, el último, doctora, en un niño de 4 y 6 años, ¿cómo lo usaría el accesorio? Y también en personas con problemas de gastritis. Bueno, colgando, simplemente, es más, en todos los casos, tanto en niños, de hecho, los niños saben, a mí esto me emociona, en la escuela de mis hijos hay un montón de niños que tienen el accesorio ya y lo llevan todos colgaditos. Y después en gastritis igual colgando porque les dan el estómago y también consuman agua ionizada para gastritis.